papá. El libre, no, tu abuelo, no sé. Mi papá. Pero el libre juego de la oferta y la demanda equilibra el mercado. Eso cuando hay competencia. Pero cuando hay concentración económica, no hay competencia, hay posición dominante en el mercado. Y entonces tiene que intervenir el Estado en defensa de la sociedad. Porque si no, esos grandes grupos económicos se desbordan, aumentan los precios sin ningún tipo de control. Hoy, ¿cómo sabemos cuál es la estructura de costo de cada uno de los artículos? Tomemos el aceite, tomemos el pan. No me contestale a mí, me está pegando a mí, déjame que le conteste yo. Tomemos la leche. No hay, ¿por qué no se pone en funcionamiento la ley que se aprobó en el año 2014, que se denomina Observatorio de Precios? Que es una ley que a mi juicio es interesante porque funcionarios del área de economía, más tres representantes de entidades de consumidores, observan los precios desde la materia prima hasta que está el consumidor y ven qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios y el Estado actúa rápidamente sobre ese eslabón. Hoy eso no existe, no hay ningún tipo de control. Pero tengo que contestar, pero te cedo. Claro, gracias, te veo, pero más cortito. No, pero Dale. por eso. Digo, primero lo que hay que explicar, digamos, es que cuando vos hablas de monopolio o posiciones concentradas, digo, eso hace sobre el nivel de precios, pero no sobre la tasa de variación de precios, ¿sí? Digamos, el tema de la cadena de valor ya lo dijimos, o sea, si yo al final no tengo demanda y no hay nadie que pague por mi bien, todos los insumos que están atrás valen cero, ¿sí? Segundo punto. Y tercero, digamos, el tema, digamos, de los monopolios. A ver, acá, digamos, me parece que es muy importante volver a la base de lo que fue la definición original de monopolio, que la hizo John Koch. Monopolio es cuando el monarca le daba a alguna persona, ¿sí?, el beneficio de ser la única que podía operar ese bien. O sea, y no permitía, ¿sí?, que participara el resto. Eso era monopolio. Eso es lo que técnicamente es monopolio desde el origen. Después, ahora, suponete que yo tengo 5 competidores que te quieren vender, no sé, vestidos, para seguir con la línea del inicio. Bueno, a ver, va a haber uno que, digamos, se va a terminar imponiendo que te va a vender el mejor vestido al menor precio. Y a ese van a ir y le van a comprar todos, y obviamente, como consecuencia de eso, todos sus competidores van a quedar eliminados. ¿Sí? Ese es un héroe, no es un sátrapa, es un héroe. ¿Por qué? Porque se quedó con el mercado, básicamente. ¿Por qué? Porque te sirvió a vos, consumidora, con el mejor producto, al mejor precio y con la mejor calidad. Y si no te gusta, digamos, va a haber competencia, entrará otro y lo desplazará. Entonces, el problema es, hay que sacar al gobierno de la economía, no meterlo. En la medida que metamos el gobierno de la economía, estamos peor. O sea, lo que necesitamos es sacarlo de la economía. Bien, Moreno. 3 temas. El primero. Con la actual gestión, y porque firmó un decreto el presidente Macri, es que intervino el INDEC. Para vos intervenir un organismo desde el Poder Ejecutivo, tenés que firmar un decreto donde el presidente dice... decreto la intervención de tal organismo. Ni el presidente Kirchner, ni la presidenta Cristina firmaron ese decreto, por lo tanto lo que dice el señor Polino es falso. Nunca el INDEC estuvo intervenido. Lo que hubo fue desplazamiento de directores y se pusieron otros directores que eran funcionarios de línea del INDEC. Tenían 30 años de trabajar en el INDEC, no tenían 2 días. O venían de afuera, como es el caso de ahora con el señor Todesca. Ana Edwin o Iscovit tenían décadas de trabajar en el INDEC. Entonces, primero, aclaremos, nunca estuvo intervenido. Después, si la cifra que tuve con la gerencia y el presidente de las autoridades de Quilmes, la empresa de cerveza, y que distribuye Pepsi y demás, me vinieron a plantear, te estoy hablando año 2006, 3, 4 meses que yo era secretario de Comercio, me vinieron a plantear que querían aumentar los precios. Entonces digo, ¿por qué tienen que aumentar los precios? Dice, porque tenemos que invertir. Entonces resulta
lógicamente los dos estamos formados en economía, le digo, pero escúcheme, en el sistema capitalista se invierte para bajar precios, esta es la virtud que tiene el sistema, no se invierte para aumentar los precios. Usted me quiere aumentar los precios para invertir, más o menos como hizo Galucho en YPF, que lo que hizo para garantizarse, Galucho, por eso vamos a poner, y cuando hablo de los dos temas, Galucho manda a aumentar los combustibles porque quería invertir en YPF y generar un plan, por eso yo digo, una de las cosas que no discutí con suficiente énfasis fue el plan de negocio de Galucho, porque es que si vos te financiás con la plata de los consumidores es muy fácil. Eso mismo me quería hacer Quilmes. Lógicamente que eso duró lo que duró y a los 15 días me cambiaron el presidente, vinieron los accionistas que a la sazón eran brasileros, todavía no habían comprado los belgas, se solucionó el tema y a partir de ese momento Quilmes, Pepsi, etcétera, funcionaron de acuerdo a la pauta que le habíamos definido de masivo, selectivo y premium y que es públicamente conocido. Te quiero decir eso, que en tu espíritu libertario y que algunos hasta podemos tener cierta simpatía, y la realidad, hay un abismo. Los muchachos no se portan como vos pensás que se portan, y no es cierto que puedo abrir la economía y traer cerveza, porque si gasto las divisas en cerveza, tengo un problema con la penicilina si no tengo superávit comercial. Y el superávit comercial me deviene de la competitividad de la economía. Entonces, lo que tendríamos que reflexionar, para ir terminando, es cuál es tu visión de la competitividad sistémica de nuestra economía para tener al menos equilibrada nuestra cuenta corriente del balance de pago, que es lo que necesitamos para darle sustentabilidad macroeconómica de esto, y contarte un poco cuál es la mía. Y efectivamente acepté, porque me lo dijo un productor y porque lo conocía el caballero, que podemos tener diálogo, podemos tener debate, está perfecto, es libertario, yo soy peronista. Ana, digamos, quiero, digamos, varias cosas. Digamos, uno que tiene que ver, digamos, cuando aparece esa cuestión de la competencia y que mirá, digamos, si aparece el problema por el sector externo, corregirá el tipo de cambio. El problema es que si yo no dejo libre el tipo de cambio, digamos, entonces, digamos, no se corrige. Después, o sea, que la cantidad de dinero en la economía, la verdad es que la cantidad de dinero en la economía es chiquita, porque a la economía argentina en los últimos 70 años le sacamos 13,0, tuvimos 2 hiperinflaciones, entonces la gente naturalmente repudia el dinero. Sí, después, digamos, el tema del resultado fiscal. O sea que es chica. Es chica porque, digamos, fue un desastre monetario argentino. O sea que tengo razón yo, no tenías razón vos. No, pero eso no quiere decir que igual nos sobraban 4 puntos del PBI, que era un equivalente a 200.000 millones de pesos. Depende de la confianza que vos le des, bueno, la por eso, digamos, del modelo, con la situación que estaba, digamos, o sea, bueno, digo, si los tenías enjaulados, bueno, eso no quiere decir que, digamos, no, pero si vos pero para, Guillermo, digamos, a ver, si vos los tenías enjaulados, digo, por el cepo, entonces, digamos, entonces no era genuino eso, o sea, sobraban 4 puntos del PBI, digamos, está escrito en varios artículos académicos míos, en libros míos, y lo podés chequear y, digamos, y lo podemos discutir a fondo. Después está la cuestión del resultado fiscal. Adhiero plenamente lo que decide el superávit fiscal, adhiero fervientemente a eso. Ahora, lo cierto es que Kirchner recibió un superávit primario de 4 puntos del PBI, y Cristina terminó entregando un déficit primario de 6 puntos del PBI, y además en el medio subieron los impuestos 15 puntos porcentuales del PBI, es decir, el viaje fiscal del kirchnerismo fue de 25 puntos del PBI. Y por último, digo, para cerrar el tema de la tasa de interés, la realidad es que la tasa de interés que fija el Banco Central, digamos, a mí, digamos, yo como, digamos, en mi concepción monetaria, digo que hasta lo eliminaría el Banco Central, pero, digamos, al margen de eso y que, digamos, en ese caso preferiría controlar la cantidad de dinero y no la tasa de interés, cuando vos te fijas cuánto paga un bono en dólares argentinos, le sumás el riesgo país y le sumás la inflación esperada, la devaluación esperada, que es la diferencia entre la inflación de Argentina y de Estados Unidos, ¿sabes cuánto te da eso? 30%. Es decir, la tasa que puso Sturzenegger es una tasa de equilibrio. Ahora ya tenemos que cerrar el debate. Esto que está diciendo conceptualmente, con todo respeto, y es la primera vez que ve, es un mamarracho. No funciona así. No es cierto que el déficit primario que está diciendo 6 puntos, eso con la metodología